para todas y todos. Hoy estamos con el profe Alberto Maldonado Copello. Él es economista, pero además también es doctor en administración pública y recientemente publicó este libro que se llama Colombia, el capitalismo es el problema. En tiempos de desinformación, en tiempos donde muchas personas consideran que no hay que leer, que desinforman, pues hoy queremos hablar con el profe sobre lo que viene pasando pues en Colombia, en Latinoamérica, pero queremos iniciar con su libro. Entonces, pues quisiéramos, profe, que nos hiciera como un breve contexto de haber llegado pues a este producto en este contexto. Perfecto, Heidi, muchas gracias por la invitación. El título es para provocar la discusión, porque se habla con frecuencia de que el problema es el desempleo, el problema de los bajos ingresos, el problema de la desindustrialización, y yo quería sintetizarlo en que el problema es una estructura que tiene una dinámica particular, y es pues el modo de producción capitalista y la forma como funciona en Colombia. El libro es la compilación de las notas de clase. Yo vengo haciendo cursos sobre el capital, pero leído desde Colombia. Pues la idea es aplicar el capital al análisis y a la comprensión de la sociedad colombiana. Y lo que tiene básicamente es una exposición de las distintas dimensiones de la estructura y de la dinámica del capitalismo colombiano. Entonces, por ejemplo, hay una característica que es muy obvia, que es tan natural que ya ni la pensamos, y es que lo primero es que es una sociedad de mercado. Eso se repite pues como si fuera algo común y corriente, como que los perales dan peras. Y eso es un tipo de sociedad, un tipo de relación social de producción, que es a partir de productores privados independientes que no se coordinan, que no están planificados y que eso conduce a una serie de problemas y de características de esa sociedad. Una, para mencionarla muy rápido, la posibilidad de crisis. Se puede producir demasiado y los productores entran en crisis, los de leche, los arroceros, entran en crisis al tiempo que hay una cantidad de gente que no puede comprar leche y que hay niños desnutridos. Ese es el primer rasgo. El segundo es una relación social entre capitalistas y asalariados. También lo damos como por natural. O sea, aquí, por ejemplo, se discute que no se debe mercantilizar la salud o la educación o la vivienda y aceptamos que se mercantilice el ser humano. El ser humano es una mercancía, se vende su fuerza de trabajo, se vende en un mercado, no tiene garantizada su vida si no vende su mercancía. Y además, quien la contrata no la contrata pues porque tenga una voluntad de ayudar a la sociedad y de generar empleo, sino de extraer un excedente, que en su noción más amplia es un plusvalor y la noción cotidiana pues son los distintos tipos de ganancias. Entonces el libro, con las cifras colombianas, trata de mostrar eso. ¿Cómo es que funciona? En Colombia hay más o menos 12 millones de asalariados y 9 y pucho de cuenta propia. Más los patronos que son, según el DANE, 600.000, más o menos. Que son menos porque el DANE incluye los patroncitos chiquiticos. O sea, los patronos grandes no están ahí. Entonces son 12 millones de asalariados que hacen casi el 80% del Producto Interno Bruto, que es el producto capitalista. Y los capitalistas, que son 600.000, se quedan con la mitad y los 12 millones con la otra. Entonces, claro, por persona las diferencias son pues, gigantescas, astronómicas. De ahí surge toda la desigualdad. Esa es la desigualdad fundamental, no la que mide el DANE con el coeficiente de Gini, que es muy importante, sino que es que desde el origen, la producción, un puñado se queda con la gran mayoría. Y hay 9 millones, claro, los cuentapropias son un universo más complejo, no que los asalariados, hay asalariados de altos ingresos. Por ejemplo, los concejales tienen ingresos muy altos, los gerentes de las empresas, pero la gran masa gana muy poquito. La gran masa de trabajadores está cerca del salario mínimo, un poco por encima. Los cuenta propia, hay cuenta propia pues, ricos, abogados, médicos, economistas, pero la gran mayoría de cuentas propias tienen negocios que es para sobrevivir. Entonces también ganan muy poco. Entonces esa estructura social muestra que son unos pocos los que crean todo el producto, la riqueza, y unos poquitos que se quedan con el excedente. Entonces la sociedad colombiana puede ser atrasada comparada con Estados Unidos, la sociedad colombiana puede no estar muy industrializada, puede tener bajo desarrollo tecnológico, pero todos los años genera unas ganancias extraordinarias para un puñado de gente y con eso están contentos, ¿no? Están felices. Y lo otro es la dinámica, entonces también miramos las tendencias de la acumulación, la concentración y la centralización en Colombia, que es más que evidente, el desempleo. ¿El desempleo es un problema? Sí, para el pobre desempleado, para el trabajador.
Para el sistema capitalista, el desempleo le sirve para tener un mercado en el cual siempre hay gente ofreciendo, porque en exceso, un mercado favorable al capitalista que le permite tener una ventaja enorme en ese mercado laboral y conducir los salarios. Bueno, esos son entre muchos otros los temas. Si usted se fija, es el capital, pero con cifras de Colombia, con datos de Colombia. Esa era la idea. Esa es la idea del libro, tratando de que fuera relativamente sencillo, digamos. La idea es que no está dirigido a economistas, aunque también, obviamente, sino a pues, gente que no tiene por qué haber estudiado economía, incluso que no tenga una carrera universitaria. De pronto hay que simplificarlo más, ya estamos pensando en una versión más sencilla. Bueno, en este gobierno principalmente hay afirmaciones que son tendenciosas a vaciar de contenido. O sea, la derecha es la única que cree que no tiene ideología. O sea, ellos son los técnicos, toman decisiones basadas en la evidencia y entonces dicen como que la apuesta de la izquierda es una lucha de clases que como su merced ya lo menciona, pues básicamente existe un sistema donde, digamos, la burguesía o el capitalismo en este país desconoce que, o sea, es decir, la clase política y en general quiere desconocer lo obvio, que es que quienes producen la riqueza son los trabajadores y trabajadoras. Y a propósito de la reforma laboral, que además es reiteradamente dicho por parte de políticos de derecha, de centro, entre comillas, que dicen, no, es que no es una reforma laboral que vaya dirigida a acabar con el desempleo o a acabar con la informalidad. Que dicho esto, como su Marcelo acaba de mencionar, pues es evidente que para este sistema, para un sistema capitalista, es necesario que exista tanto la informalidad como ese ejército de reserva, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, Colombia, yo recuerdo, bueno, mucho al profe Nelson Fajardo, que en paz descanse, cuando hablaba, por ejemplo, de cuál es ese sistema capitalista en Bogotá o cómo se clasifica, digamos, la burguesía en nuestro país, ¿no? O sea, nosotros no tenemos, o sea, no somos, digamos, un país industrializado propiamente hablando, pues también esto obedeciendo como el haber renunciado de alguna manera a la industria en Colombia, bueno, todo el tema, pues, de haber concentrado principalmente la potencia alrededor del extractivismo, y pues haber como que dejado en un segundo plano otras formas en Colombia, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo podríamos ubicar ese sector ultra rico en Colombia? Pues porque lo que su merced mencionaba es cierto. O sea, de hecho, por ejemplo, en Bogotá aumentó la pobreza multidimensional, pero esta mañana salía el alcalde mayor de Bogotá muy feliz diciendo que había aumentado el PIB en el distrito, ¿sí? Ajá. Entonces, mientras tanto, hoy la composición de los ultra ricos, que también está este texto de los verdaderos dueños del país, ¿no? Entonces, ya no es el GEA propiamente hablando, sino los Gilinski han tomado una enorme ventaja. Entonces, a veces, y también, ¿no? La afirmación de que entonces en un sistema capitalista usted puede competir de cualquier forma. Ah, bueno, pues monte un banco. Sí, pues monte un banco a ver si es tan fácil competir en un sistema capitalista como se hacen este tipo de afirmaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ubicar ese sistema de clases y pues digamos quiénes dominan en Colombia? Bueno, puso muchos temas ahí. Uno, arranquemos por el de las clases. Hay un intento usual entre los defensores del capitalismo en tratar de negar hasta la existencia de las clases. Eso es increíble, bueno, que no las hay. O si las reconocen, decir pues, que no hay conflicto, que es una relación armónica porque los dos se necesitan. Digamos, eso es Álvaro Uribe, por ejemplo, Sí. la armonía de clases. Pero pues ahí sí, no hay que estudiar el capital ni economía para darse cuenta que hay unas diferencias enormes. Una cosa es tener que uno vivir de vender su fuerza de trabajo y otra, tener uno pues un gran capital y ser dueño de empresas y ser dueño de acciones y tener inversiones en el extranjero, etcétera, etcétera. Es evidente que hay una diferencia entre los seres humanos. La constitución política ahí se queda escrita, ¿no? La famosa igualdad entre los colombianos. Pues no, somos desiguales en muchas otras cosas, pero en eso, y eso desde el punto de vista económico, desde ese punto de vista es lo fundamental. Y se consolida cada vez más porque sí, el libro lo muestra las cifras, todos los años se extraen una masa enorme de plusvalor que se expresa en ganancias, en intereses, en rentas, y cada vez son más ricos.
Cada vez la concentración del ingreso es más grande o por lo menos no disminuye. En 60 años el Gini de ingresos no ha disminuido, en 60 años. Entonces, cada vez son más y más ricos. Entonces hay una clase que entre ella tiene fracciones también, porque hay capitalistas industriales, hay capitalistas comerciales, están los financieros, entre ellos tienen peleas, entre ellos compiten. Pero cuando se trata de negociar un salario, ahí sí están todos de acuerdo. Ahí sí los capitalistas están todos de acuerdo y les parece que el salario mínimo, como decía Carrasquilla, es ridículamente alto. Que son muy cínicos. Entonces, ese es un punto que es clave tenerlo en cuenta y pues no hay mucho tiempo para entrar en todo el detalle. Claro, al interior de la clase trabajadora también hay diferencias y eso lo aprovecha muy bien el sistema político y los capitalistas para dividirlos, porque claro, primero hay una capa de trabajadores medios y altos. Es evidente en las empresas públicas y privadas. Los que logramos tener en algún momento de nuestra vida un cargo alto, bien pago, de varias veces el salario, normalmente nuestro corazoncito empieza a estar más cerca del patrón y de los capitalistas. Y eso ocurre. Entonces hay una capa media que cumple una función de explotar a sus compañeros de clase, desafortunadamente. Entonces hay una división material. Unos trabajadores viven mejor que otros. Los por cuenta propia, cuando les hablan de empleo formal, para ellos es como un chiste, pues nunca lo han conocido y no lo han visto y ven a veces como privilegiados a los que tienen un contrato laboral. Salió ayer una columna, no, en estos días, de Mark Hofstetter, un profesor de la Universidad de los Andes, criticando la reforma y las preguntas de la consulta. Porque es que ustedes no piensan en el cuenta propia, el mismo cuentico que usted estaba mencionando. Ustedes no piensan en los desempleados, piensan solo en esos privilegiados. Por Dios, alguien que tenga, digamos, que le paguen todo, pero es el salario mínimo, qué privilegiado es. O que sea de 2 salarios mínimos, qué privilegiado es. Hofstetter se gana 24 millones en los Andes sin contar los adicionales que tiene por consultorías. Él sí que es un privilegiado. Entonces, incluso llegan a decir que esa es una élite. Entonces ponen a pelear al trabajador por cuenta propia o al asalariado bajos ingresos con el de Ecopetrol porque ese es un ricachón que tiene mejores prestaciones o con el de FECODE porque tiene estabilidad. Entonces, bajémoslos a todos, ¿no? Es una lógica perversa, pero que le llega a mucha gente, desafortunadamente, a los trabajadores. Un último punto sobre la industrialización que creo que es importante tenerlo en cuenta. El peso de la industria en Colombia es bajo en el PIB y ha bajado con respecto a unas décadas, pero es de lo más rentable. Es una fuente de ganancias. En el libro están las cifras sobre eso. La tasa de plusvalor y de explotación en la industria manufacturera es 3 veces la tasa de explotación de toda la economía. Entonces es pequeño en términos de porcentaje del PIB, enorme en términos de ganancias. Se quedan casi con el 20% del excedente bruto de explotación según las cifras de la industria manufacturera. Y esos son unos grandes monopolios. Están concentrados en unas grandes empresas. Colombia habla de un tejido empresarial de casi 2 millones de empresas. 1.900.000 son microempresas, son empresas muy pequeñitas. Son unas cuantas pequeñas, grandes, las que concentran todo. Todo, concentran las ganancias, la producción, y son los dueños del país, como dice Julio Silva. Son los dueños del país. Dominan la política, dominan las ideas políticas. Lo malo, y termino con eso, es que terminan dominando en la ideología también a muchos de los trabajadores, que como en Argentina, que en un desespero votan por Milei, que nunca escondió que iba a ir a perjudicarlos. Milei no lo escondió, dijo mentiras en algunas cosas, pero en otras, Milei dijo voy a hacer un ajuste fiscal terrible, y lo está haciendo. Y ha perjudicado a los jubilados, ha perjudicado a la gente de salario, los tiene en un nivel de ingresos y de pobreza espantoso, y todavía tiene un 40% que vota por él. Álvaro Uribe pues tenía unos... la lucha ideológica, el libro dice algo sobre eso, no es el fuerte, pero porque hay que ligar la estructura económica con la política y con la ideología, con el debate ideológico. Claro, porque además en esta discusión la gente siempre, ¿no? Entonces, no conoce la historia de siglos del capitalismo para erigirse. Y eso también ha sido una batalla cultural. O sea, hay una batalla cultural e ideológica que está precisamente en permear a los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo a aquellos que no se consideran ni siquiera clase obrera, ¿no? Que es lo que estábamos hablando en un momento. O sea, pues... A ver, si tú dependes exclusivamente de tu fuerza de trabajo,
tú eres clase trabajadora, o sea, es decir, si no eres dueño de los medios de producción, que es como, vuelvo a lo mismo, no hay, pero entonces yo puedo competir con cualquiera, no, porque incluso el monopolio también es inherente al capitalismo y más en una dinámica como la colombiana. De hecho, hace poco salía una cifra que Colombia es uno de los países que más horas trabaja. O sea, que más horas De trabaja y acuerdo. eso no quiere decir que sea un país menos pobre. O sea, es decir, no por el hecho de que las personas, o sea, porque además, de hecho, cuando en la Edad Media se castigaba, pues que además la religión, bueno, otros instrumentos también del orden cultural, como para someter a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Uno de los reino de cielos. los cielos, ¿sí? Sí. ¿Para qué? Para que la gente no reclame en tierra lo que merece. Ujú. Y en esa que bueno, digamos como que esto es Calibán y la bruja, decía cómo se rechazaba, pues uno a partir del pecado y la religión, el hecho de que una persona no decidiera trabajar, pero también considerar como un delito la holgazanería, ¿no? Ajá, ajá. Y llegamos a este punto y si nosotros, o sea, de hecho las personas que más trabajan son las que menos ganan. Si nosotros vamos a, de hecho, una trabajadora de servicios generales o, por ejemplo, un obrero de la construcción o, digamos, otras actividades que hoy, por ejemplo, si hablamos de cuentapropistas, el caso, por ejemplo, de las economías colaborativas, ¿no? Los Rapis, que supuestamente trabajan por su propia cuenta y todo, absolutamente todo riesgos, es decir, no les interesa a Rappi, a los dueños de Rappi, si por ejemplo llegan a tener algún tipo de accidente o en qué condiciones como tal trabajan, si ni siquiera baño pueden llegar a tener, porque incluso en ellos mismos está no, ustedes, esta reforma laboral les va a quitar la posibilidad de trabajar, estos otros diciendo que no tienen posibilidad de pagar seguridad social porque entonces la empresa quebraría. ¿Cómo? Y nuevamente, no, esto es una cuestión bidireccional, yo soy el capitalista es el que asume todo el riesgo, ¿no? Pero no importa que sea el trabajador el que tiene que realmente poner su integridad, su salud para poder prestar cierto tipo de servicios, ¿no? Y en esa misma división, por ejemplo, el hecho bueno, como entonces pasamos de castigar el no trabajar a otro tipo de formas de justificar la explotación laboral, como por ejemplo todos estos temas de póngase la camiseta de la empresa, somos una familia, no hablamos de trabajadores, sino hablamos de colaboradores, que además el hablar de colaboradores es quitar también la esencia absoluta de lo que viene siendo un trabajador, una trabajadora, y que esto también va muy ligado a las formas de contratación laboral hoy existentes, ¿no? Pues porque uno diría, bueno, la forma de pelear es a través del sindicato, pero es casi que imposible hoy fundar un sindicato en algunas ramas, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la industria del petróleo hace algunos años la USO era uno de los sindicatos más grandes en Colombia, pero las dinámicas de tercerización han impedido que hoy haya una dinámica fuerte de sindicalización. De alguna manera, la estabilidad laboral que hoy tiene el magisterio colombiano, pues hace que sea uno de los sectores más grandes sindicalmente hablando en nuestro país. Pero, digamos, todas estas dinámicas, profe, de cómo permean en la política, porque claro, ¿qué es lo que hace Milei? ¿Qué es lo que hacen estos sectores de ultraderecha? ¿Y va a ser lo de campaña acá? Vamos a reducir el Estado a su mínima expresión, vamos a quitar los privilegios de la casta, como dijo Milei en su momento, el problema son los políticos y no el sistema, ¿sí? Entonces, cuando ubicamos en esa lógica, ¿qué decirle, por ejemplo, a un trabajador de cuál pueden ser esas alternativas? O sea, y digamos, con esto como que trato de redondear la pregunta. Entonces dicen, el problema es este, y además en frases muy concretas, entre comillas, digo yo entre comillas porque no son tan concretas, sino pues que realmente si alguien las analiza a profundidad sabe lo que son. El tema del problema son los migrantes, eh, es la solución. O sea, la solución que nosotros damos, por ejemplo, a salir a este sistema sería... Bueno, mire que usted mencionó un punto que es clave. Todo el tiempo es tratando de desviar la atención sobre la estructura Ujú. fundamental. Entonces, el problema es el Estado. El problema es la corrupción del Estado. El problema es la ineficiencia. El problema es el sobredimensionamiento del Estado, bueno, etcétera, etcétera. ¿Hay algo de razón? Sí, claro, hay corrupción. Todo el mundo la ve, por supuesto.
Pero queda el capitalismo como escondido. Sí, no es nada. O sea, como si no tuviera nada que ver. Incluso los propios capitalistas terminan criticando al Estado. Los mismos capitalistas se quejan de que el Estado les impide producir, que el Estado les pone trabas, etcétera. O sea, es una cuestión muy hábil, que tiene un fundamento pues, en la realidad, porque el Estado pues, tiene un peso muy importante. Entonces, la lucha se concentra en el Estado. Entonces, el problema de los bajos ingresos o el problema de la desigualdad, el problema del desempleo es que el Estado no tiene políticas adecuadas. Pues, se vuelve esa la discusión. Bueno, ¿y el capitalismo no tiene ahí nada que ver? Nada que ver, ¿no? Pues se esconde. Evidentemente, todos lo saben y lo saben claramente los capitalistas, pero les conviene, y ese es un énfasis que desafortunadamente la gran masa trabajadora pues termina aceptando ese tipo de lógicas o ese tipo de razonamientos. Y ¿hacia dónde ir, no? ¿Hacia dónde ir la clase trabajadora? Esa es la pregunta más complicada. Yo apenas me atrevo a mencionar un par de cositas ahí. Pero miremoslo un poco en conjunto. Es una realidad que hay que pelear por las reformas, por supuesto. Porque los trabajadores tienen que pelear, deben pelear por mejorar su salario. Ese es el conflicto básico dentro de la economía capitalista. Los cuenta propia deben luchar por mejorar sus ingresos. Ahí la situación es más difícil porque en el fondo hacen parte como de ese ejército de reservas, ¿no? La mayoría están rebuscando, si tuvieran un empleo un poquitico, buenas condiciones, si los ofrecieran, pues estarían dispuestos a trabajar por él. Entonces, pero los trabajadores asalariados deben pelear por las reformas. El punto es tratar de entender que es una pelea que no va a cambiar las cosas de fondo, siendo absolutamente necesaria e importante. ¿Por qué? Miremos el caso de, puede llegar un gobierno con las mejores intenciones. El tema del desempleo no depende de la voluntad del gobierno. Hay una serie de elementos que no los va a cambiar ni un gobierno progresista. En algunos casos va a lograr muchas mejorías redistributivas. Sí, puede ser el caso de México, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que es un ejemplo y un faro comparativamente con otros gobiernos progresistas. Pero México sigue teniendo problemas de desempleos terribles y de pobreza. O sea, hay cosas que no las va a lograr cambiar. Entonces el mensaje de los trabajadores es: pelee por el salario, pelee por las reformas, pero por supuesto, pelee por mejores condiciones en su lugar de trabajo, por un salario más alto, por mejores pensiones, porque se pensione más gente, pero no se coma el cuento que esa es la solución. Bueno, políticamente ese es el mensaje. Pues ese es el mensaje además de los comunistas. No se coma el cuento. Hay un texto además muy bonito, muy breve, que se llama Salario, Precio y Ganancia, donde discute con los trabajadores y les dice: peleen, hay que ir a pelear el salario, pero quítenme de la bandera por un salario justo. No, pongan en la bandera a los trabajadores por la eliminación de la relación asalariada. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Que ahorita no hay condiciones? Bueno, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. No nos comamos las mentiras que los otros quieren que nos comamos. No las aceptemos. ¿Hay que ser esclavos? Bueno, pero dignos. No asumamos el discurso del explotador y de todos, pues, y de los economistas de los Andes y de los políticos y de medios de comunicación. No hay salida de fondo a la situación de los trabajadores en esta sociedad. Mientras tanto, pues la mayoría de la gente, y lo hacemos todos, pues cada cual lucha por su lucha individualmente, por tratar de mejorar sus condiciones de vida. Y hay una competencia, Marx esto no lo estudió mucho, ponemos en el Capital, entre los propios trabajadores. Hay también una guerra entre los trabajadores, hay una lucha por el empleo. Entonces, en este momento está de capa caída el socialismo y el comunismo en la mayor parte de los países, que lo quiere decir que no haya que seguirlo planteando. Y hay que analizar y criticar. Hay que criticar esta sociedad y hay que mostrar que, usted lo decía, el desempleo es estructural, es inherente. La concentración y la centralización de la producción, de la riqueza, de la propiedad es inherente al capitalismo. Eso no es algo accidental, ¿no? Eso va a estar ahí siempre y va a ser peor. Y en momentos de crisis del capitalismo, claro, entonces los dos estamos en el mismo barco y los dos tenemos, solo que cuando hay una crisis el capitalista deja de ganar o se retira un tiempo, Y gana más. pero no expone su vida. En cambio, el trabajador queda sin trabajo. Por ejemplo, la pandemia. Sí, claro. El trabajador lo paga con sus condiciones de vida. Un ejemplo claro es la pandemia, cuando lo primero que se reactivó fue Claro. la manufactura, la industria. Bueno, entonces el trabajador. Pero es muy interesante que las cifras de Dania muestran, claro, en la pandemia se bajó,
Entonces, no me acuerdo la cifra exacta, pero digamos que se estaban sacando 500 billones de excedente. Bueno, en la pandemia se sacaron 370. Siguen ganando, aún durante la pandemia ganaron. Claro, en el capitalismo también hay capitalistas que pierden porque ellos compiten. El grande trata de acabar al chiquito, pero por supuesto, no solo al capitalista. O sea, los capitalistas grandes quieren acabar con sus competidores, pero también quieren sacar a los cuenta propia. Las tiendas de barrio que han resistido tanto tiempo, los de uno de Ara y todo, cada vez las tienen más arrinconadas, cada vez las tienen más arrinconadas. Y esa es la dinámica del capitalismo. El capitalismo donde pueda, arrasa. Arrasa también a sus hermanos, por eso hay pelea. Y el banquero pues trata de clavarle tasas de interés altas al industrial, entonces el industrial pelea con el banquero. Y el comercial, la gran cadena de comercialización o los grandes supermercados abusan de los capitalistas medianos y pequeños. Entre ellos también se dan, todo el tiempo se dan garrotes, una guerra entre ellos. Cuando hay problemas con los trabajadores, ahí sí están todos unidos. Sí. Salario mínimo, no. Todos ahí se Reforma unen. laboral, no. No, ahí están, ahí son monolíticos en eso. Entonces ellos tienen una guerra contra los trabajadores y una entre ellos. Todo el tiempo están en eso. Claro, en un momento dado se concentran la entre ellos porque si los trabajadores no están fuertes y la clase trabajadora está débil, no solo en Colombia, En todo el no solo en mundo. Colombia, Sí. está muy débil, está muy débil. O sea, la han arrasado, el neoliberalismo ha arrasado, las condiciones que, pues, las tendencias económicas, está muy débil. Es un momento en el que hay un triunfo muy fuerte. Y se la pasan quejándose, es lo peor, que este gobierno está en contra de la empresa, que nosotros somos los que generamos empleo, que nosotros somos los que más de desarrollo. Por Dios, pero qué cínicos, es una cosa ya... Tienen la sartén por el mango, Sí. tienen la sartén por el mango. Y lo ha visto, este gobierno lo ha visto. Ujú. Sí, se ha dado cuenta que, bueno, no es tan Independientemente, fácil. sí, Sí, pero claro, por eso es interesante ver el caso México, ¿no? Que es sí. caso, sí, y algunos países a veces logran Sí, de hecho, los gobiernos latinoamericanos de izquierda que ha habido, se han, como que a partir de cierto tipo de reformas han hecho como que cierta, o sea, que se fortalezca una clase media importante, digamos, como disminución de la pobreza a través de mecanismos o medidas de la política social, pero que en sí en la estructura no toca, o sea, no toca el sistema, o sea, digamos, algunos celebrarían el tema de que Gilinski se haya hecho más rico, uno diría, uy, pero ¿qué pasó acá? Sí. pero cuando se hacen más ricos y cuando hay más concentración del ingreso, eso es bueno, es una buena señal del capitalismo, están ganando para los Claro, capitalistas, para los capitalistas, pero además la forma en para los cómo juegan, ¿no? capitalistas. O sea, por ejemplo, el tema del grupo Nutresa, que era del GEA, y entonces haberse apropiado del grupo Nutresa, Y la guerra entre ellos todavía. los medios de comunicación, o sea, ellos defienden, o sea, defienden interés de clase siempre para cuando se trata de los trabajadores y trabajadoras para no llegar a tener algún tipo de, digamos, que pudiese haber una revolución, ¿no? De un levantamiento como tal de los trabajadores y trabajadoras con respecto a sus condiciones. Pero, Ese es su objetivo todo el tiempo. Mire, 12 millones de asalariados, 12 millones de asalariados. Con que votara cada asalariado y alguien más de su familia, ganarían todas las elecciones. claro, Todas. Nada, no habría nada más que discutir. Incluso quite la capita de asalariados mejor, de mejores ingresos. Dejemos en 8. Son 16 millones de votos sí. ahí, 18 millones de votos. Pero muchos de ellos votan pues, por Álvaro Uribe o votan por Juan Manuel Santos, votan por los partidos Que los tradicionales. explota, que toman Sin, decisiones sin, regresivas para ellos. sin contar los cuentapropios. Solo estoy hablando de los asalariados. Los solo asalariados con un poco de organización ganarían cualquier elección. Claro. Ganarían el Congreso. ¿Qué hacer? Bueno, volvemos nuevamente a los líos de siempre, ¿sí? Pero en este momento casi que incluso más hablar de comunismo es para que a usted le regañen, ¿no? ¿A usted les parece absurdo? Pero además, Hablar ¿por de qué hablarlo socialismo, hablar es? de otra Pero, sociedad. o sea, pues si tenemos un Milei que dice que Hitler realmente era socialista y que los verdaderos fascistas son los socialistas, o Claro, sea, es una es inversión la de... inversión, pero además es la necesidad de ni siquiera leer. O sea, a ver, los fascistas, los nazis peleaban por la propiedad privada, o sea, es decir, hubo una hiperconcentración de algunos sectores, por ejemplo, el armamentístico. Entonces, el tema de hablemos del libre mercado, pero pues Trump poniéndole aranceles a Raimundo y todo el mundo. Entonces, digamos, desde una perspectiva marxista, profe, o sea, ¿usted cómo lee toda la guerra, o si podríamos llamarle guerra económica, o las medidas arancelarias que ha venido tomando el gobierno de Donald Trump? Pues yo creo que sí se puede hablar de guerra, es decir, siempre existe una guerra en el capitalismo, solo que a veces es abierta, a veces llega al extremo pues, de la guerra física, que nunca desaparece,
de la violencia armada, pero siempre hay una guerra económica y comercial, siempre. Esa siempre existe. Y repito lo que ya dije, me perdonan la reiteración, hay una guerra con los trabajadores y una guerra entre los capitalistas a través de sus estados, directamente, pero también a través de sus estados. Entonces, cuando uno piensa ahorita la guerra comercial pues, que promueve el gobierno de Trump, primero no es nueva, ¿no? Ya venía, él había tenido en su primer gobierno, pero ya los propios otros gobiernos de Estados Unidos venían en pugna con China. Ujú. Acuérdense que a la hija del dueño de Huawei lo habían detenido en Canadá. Ya con China venían porque les surgió un competidor que de pronto, quién sabe si no lo visualizaron, no fueron conscientes hasta dónde iba a llegar y se les creció. Y se les han crecido otros países ya más chiquitos, pero China es el que pues, ha demostrado pues, una capacidad tal que ya se le puede enfrentar al imperio. Entonces, eso evidentemente es, dentro de la sociedad capitalista, pues rasgos de una guerra. Todo el tiempo están compitiendo. Entonces, es muy curioso, que eso les decía sobre el rasgo inicial de la sociedad capitalista, que es la competencia y no la cooperación. Estados Unidos y China con la capacidad productiva que tienen, porque además hay exceso de capacidad. Menciono esos dos por lo grandes, pero en los otros hay los recursos para satisfacer las necesidades de toda la gente. Total, sí. Y están peleando, ¿por qué? Porque no hay cupo para todos dentro del capitalismo y es por la ganancia, todos. Pero incluso Colombia, hago un paréntesis, Colombia tiene un PIB por habitante bajo comparado con el de Estados Unidos o el de Noruega o el de la décima parte o menos, muy bajo. Si se dividiera por partes iguales, el producto por habitante, si a cada colombiano se le diera lo que corresponde por producto por habitante, cada familia podría tener entre 8 y 10 millones de pesos mensuales. En un país relativa o comparativamente pobre, según ese indicador. Hay los recursos. En el capitalismo se bota leche porque es que no hay a quien vendérsela. O se almacenan productos porque no se pueden vender. Pero lo mismo ocurre en el mundo. Hay sobrecapacidad instalada, hay sobreproducción. Entonces, claro, desde el punto de vista marxista, lo que hay es un conflicto que se ha venido agudizando fuertemente con, este caso con China, pero no solo con China, pero digamos ese, porque está todo el conflicto que es militar y económico también con Rusia. Otros países del sudeste asiático han ido creciendo y han cogido, no hay la dimensión de China, pero han ido cogiendo fuerza. Entonces el imperio ha ido perdiendo del dominio tan grande que tenía, pero ese imperio son las empresas, las grandes transnacionales norteamericanas. Pero el asunto es aún más complejo. Entonces Trump dice, hay que reindustrializar Estados Unidos, porque China nos ha estafado y China nos ha engañado y China ha hecho trampa en el comercio. Y las empresas norteamericanas fueron felices allá porque iban a ganar. Claro. Van detrás de la ganancia. Los capitalistas no tienen patria. Su razón de ser es la ganancia. Si pueden ganar, se van a aliar con quien sea. Entonces, claro, se les creció un competidor grandísimo. En condiciones en las cuales también hay tendencias, ciertas tendencias globales a la crisis, hay dificultades, hay búsqueda de mercados para poder invertir y tener más ganancia. Entonces, los capitales están en todo el mundo en esa lucha permanente y al mismo tiempo están en la lucha, cómo se mezclan con la clase trabajadora. Entonces están en las dos. Entonces Trump lo usa Milei, lo usa Bukele, se enfocan en la seguridad, en los migrantes, en la potencia extranjera que nos está quitando, sí, sí, que nos está quitando para desviar la atención del problema de fondo, que es que a los trabajadores, para los trabajadores que les han venido quitando sus condiciones materiales de vida, han echado para atrás el estado de bienestar. El gran ejemplo europeo se les ha ido desmoronando. Entonces, los Estados Unidos, el salario real, cuenta Bernie Sanders, en 20, 30 años no ha aumentado, se ha mantenido. Entonces, es una lucha contra la clase. Milley, ¿contra quién es la lucha fundamentalmente? Pero la enfocan el nacionalismo, pues se acerca al fascismo, los migrantes. Hay que buscar el enemigo externo, para desviar la atención del problema de fondo, que es yo gano acabando con mis competidores. Miércoles, China se me metió en celulares. Ya no es vendiendo juguetes, ni tenis. No, señores. No, no, es que antes era el desprecio, ¿no? China, y nos burlábamos de los carros chinos Los hace juguetes de mala nada. calidad, ¿Quién se iba a sí. comprar un carro chino? Eso era, no, bueno, China se les ha metido en computadores, en celulares. Apple produce allá, casi su producción es allá. En los vehículos eléctricos, en los paneles, se les metió en la inteligencia artificial. Es la competencia por los mercados. Y para
colmo de males, con un partido comunista. Esa es otra discusión de si de verdad son comunistas o no, pero es un partido comunista que tiene la hoz y el martillo allá detrás. Se les metió un competidor enorme y eso les afecta las ganancias de las empresas norteamericanas. Pues Claro. están peleando y al mismo tiempo están arrasando es con su población trabajadora, sometiéndola a cada vez a peores condiciones, lo que hace Milei. Y ese discurso desafortunadamente cala. Claro, la gente ante el desespero a veces termina, la mayoría de gobiernos socialdemócratas y progresistas tampoco les resolvieron la situación a mucha gente. Entonces aparece una especie de loco antisistema y se aferran. Pues habla mal de la clase trabajadora, ¿no? No es Claro. solo culpa del otro, Y ¿sí? de los partidos de izquierda también. Sí, Sí. claro, claro, claro. O sea, yo digo, es decir, la culpa es de Uribe, no, la culpa son los 12 millones de asalariados que votamos por él. O sea, la culpa no es, hay que entonces ver qué se hace ahí, hay que entender eso, no es fácil, pero el problema no, los capitalistas están haciendo lo que tienen que hacer. Además que tienen todo un aparato para sostenerse, que es un aparato mediático, ideológico, cultural, Monetario, monetario, militar, 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 es que educativo. O sea, por todo, el dominio ejemplo, es lo que es, o sea, uno haber visto el 25 de diciembre a todos los economistas ortodoxos uniandinos defendiendo la idea de que iba a aumentar el desempleo por cuenta del aumento del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Incluso, por ejemplo, en términos de la informalidad, pues es que usted como Estado tiene una responsabilidad sobre la informalidad, pero no es su responsabilidad eliminar la informalidad, que me parece que en eso no ha habido una forma de explicarlo de manera acertada por parte de quienes hoy están incluso en el gobierno, ¿no? En cambio, esto sí, mejor dicho, y dicen y no generan, y entonces no hacen y no dicen, bueno, pero ustedes no son los que lo pelean el no intervencionismo del Estado. Entonces, si lo del intervencionismo del Estado, pues es responsabilidad de ustedes claro, la claro, generación y claro, la claro. mejora de condiciones laborales, ¿no? Y en esa idea, profe, digamos ya como para terminar, digamos, en Colombia, o sea, pues, digamos, estamos lejos claramente de acabar con el sistema capitalista, pero es como ese llamado, que sí hay otra alternativa, ¿sí? Y hay otra alternativa para construir una sociedad muchísimo mejor. Por ejemplo, su merced plantea ahorita, o sea, el capitalismo es egoísta, ¿no? O sea, digamos, hay otras formas de hablar de cooperación, de redistribución, porque, digamos, es como tal el acaparamiento y el monopolio inherente a lo que es hoy el capitalismo. ¿Cómo ve su merced, por ejemplo, el movimiento de estos grupos económicos en Colombia de cara al 2026 en adelante? Los grupos económicos El sistema dominantes, digamos. dominantes en Colombia, sí. Yo creo que uno habla mucho de crisis, de problemas, de cambios, y en el fondo se mantienen unas estructuras, es increíble, hay más continuidad de la que uno quisiera. En Colombia hay un grupo pequeño, como lo mencionábamos, que se enriquece enormemente y mantiene el control sobre eso, lo mantiene, lo ha seguido manteniendo después de décadas y simplemente, pues lo que quieren es que las condiciones no cambien sustancialmente. ¿Qué es lo sustancial? ¿Qué es lo que les preocupa a ellos? Es muy curioso cómo exageran, ¿no? Petro es comunista. Entonces sale Miguel Uribe Turbay en el Con el manifiesto del Partido manifiesto, que no se ha Comunista. leído, fijo. Esa es la guía. Que, bueno, Que era una guía para sí, dummies, de hecho, lo que pudo. según narran. Sí. Atacaban hasta Juan Manuel Santos de Comunista. Para mí me llama la atención. Ellos saben que el enemigo, por lo menos en la idea, el fantasma sigue ahí. Cuando aparece un loco en Venezuela que habla de socialismo, les preocupa. Ellos extienden el término socialismo, para ellos es socialista hasta dar subsidios Sí. o hasta Y privatizar hablar de derechos en o general. hasta tener un sistema de salud público fuerte. Bueno, pero en el fondo, y yo creo que los más inteligentes de ellos saben, el virus que hay que combatir todo el tiempo es el virus de las ideas socialistas y comunistas radicales. Eso lo saben. Claro, eso es un temor grande de que le llegue a la gente y en algún momento los trabajadores volvieran a pensar en eso o coja más fuerza. Entonces, todo el aparataje está en función de eso y el dominio pues sí es muy grande. Las facultades de economía, incluida la nacional, pues han sacado a Marx. Sí, el capital no se estudia, Tenaz. no se divulga, no se hacen debates desde la perspectiva de fondo de la crítica anticapitalista.
Pero yo creo que ese es uno de los temas que hay que desarrollar, decirle, pero ponerlo en lenguaje también común. A la gente hay que decirle, el problema del desempleo nunca se va a resolver. Entonces a uno le sale luego, o el problema de los bajos ingresos, ¿sí? El problema de la exagerada concentración, nunca se van a resolver. El problema de que haya miseria nunca se va a resolver. ¿Puede haber mejorías? Sí. Bueno, salen con el ejemplo de que Noruega y de que son casitos aislados que también entran en determinados momentos, hay reflujos. A la misma Suecia ya están cayendo en manos de los propios fascistas neoliberales, en los mismos países más avanzados desde la perspectiva social demócrata. Entonces, el tema está ahí siempre. Yo creo que parte ahí sí de los labor de los partidos y de los trabajadores sería hacer más fuerza. Hay que mantener la lucha por las reformas, por el mejoramiento del salario y porque el Estado sea redistributivo. Pero hay que decirle a la gente, nunca se le va a resolver eso. ¿Por qué? Porque no se puede, porque es que el problema es el capitalismo. No se puede resolver, no hay forma, no hay forma. Entonces, usted puede decidir, sí, si se quiere quedar ahí, pero por lo menos trate de entenderlo, trate de entender el por qué. Que eso puede ayudar, ¿sí? A que haya por lo menos un interés mayor. Segundo, Organizarse. ¿qué pasa con las condiciones de vida? Claro, cuando hay momentos de deterioro, a los capitalistas tampoco les interesan los extremos de crisis. Pues, ¿dónde se les coló la Revolución Rusa? En un momento de una crisis enorme en Rusia, agudizada por la guerra. Entonces, los momentos de crisis tampoco les interesa que se llegue porque hay malestar de la gente. Y ese malestar pues hace que, claro, alguna gente reacciona a la delincuencia, ¿verdad? Pero otra gente empieza a pensar en la transformación política. Desafortunadamente yo creo que ahorita estamos lejos, sí, estamos muy lejos. Pero eso quiere decir que hay más trabajo por hacer. Hay que insistir, hay que explicar, hay que divulgar, hay que discutir. Y hay que discutir con la FEDesarrollo y con la Universidad de los Andes y con los medios de comunicación y con la gran mayoría de los partidos políticos. Sería bueno preguntarle ahorita a Vicky y a todos los otros partidos, a ver, ¿usted cree que va a poder resolver el problema de la desigualdad? ¿Usted va a lograr bajar el Gini a la mitad? ¿Usted va a acabar con el desempleo? Porque critican a Petro los que nunca lo han resuelto, ¿no? Y además su solución es, vamos a acabar con el Estado y con toda la burocracia estatal que Como si el problema estuviera fuera ahí. ese, sí, tal cual. No, no, y cuando entran a acabar el Estado, ¿qué es lo que primero acaban? Todo lo que tiene que ver con beneficios a los trabajadores. Aumenta la pobreza. Eso es lo que van a arrasar, ¿sí? Los subsidios a los trabajadores, el sistema de salud para los trabajadores, todo eso es lo que hace Milei, lo que está haciendo Trump. Lo que más les interesa es el Estado que está transfiriendo recursos de los impuestos que dicen son los de ellos, de los capitalistas, para compensar un poco las condiciones de vida de la gente, de los trabajadores. Que además quienes más tributan son los trabajadores, ¿no? Ay, bueno, sí. Pero aunque tributaran, ellos saben, tributan, pero ellos necesitan tener un ejército. Necesitan tener la policía, necesitan tener los jueces, eso lo necesitan. Tener un bienestar familiar o tener prosperidad social, eso es, sí. Pero hay cosas que sí necesitan un aparato que maneje la macroeconomía, ¿no? Eso sí, Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y otras instituciones comparativamente con el resto de ministerios son más ricos. Los de gente del Banco de la República ganan mucho mejor. Claro. Tienen las instituciones que ellos necesitan, esas sí que las fortalecen. Las demás no les importan. Y si las pueden desmontar, pues Sí, lo van a hacer. las van a desmontar. Totalmente. Esperemos que no nos llegue un Milei pensando en el 2026 y en que esperemos que no, pero las probabilidades de que llegue un Milei son altas. No, son altas. Pues, ¿quién, Sí, quién, quién se imaginaba a Rodolfo sí, Hernández en sí, por segunda vuelta? ejemplo. Por ejemplo, están un poco preocupados porque con todos los problemas, el gobierno de Petro mantiene un 35%. Esa es una base fuerte. A eso los tiene. Entonces uno ve a Juan Lozano y a otros analistas diciendo, cuidado, cuidado, porque esa base, si vamos divididos, o sea, ese 35 con le peguen un jovencito, pues se acerca al 50, ¿no? Entonces, pero yo creo que ellos lo tienen muy, muy claro. Vamos a ver qué estrategia juegan ahora. ¿Les ha ocurrido que tienen que recurrir a esos personajes porque los partidos como se desprestigian tanto? Sí. ¿Sí? Entonces aparece el fulano, que es la apuesta de Vicky, yo creo. La apuesta de Vicky es ver Aunque si no se ha podido, logra. ¿no? No, Como de ser un pero, outsider de la política es como, pero ellos empiezan no a te va. jugar Sí. como a ver quién pero pegó un Rodolfo Hernández. Es que de verdad llegamos a un nivel ya muy bajo. Y no se le ganó por mucho. No, sí, estamos de acuerdo. ¿Sí? No fue que fue 5-1, nada. Sí, 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 sí. Eso fue. Entonces, da temor, claro que da mucho temor. Pero en el fondo, si siguen ellos ahí, no va a cambiar. La situación, Colombia es con violencia, todo lo que usted quiera. Es más estable de lo que uno Sí.
se imagina. Esto es una vaca lechera, ellos extraen plusvalor todos los años y se enriquecen. Y este país no les interesa, ellos viven en Europa y viven en Nueva York, ese país les interesa es para sacar ganancias. Por eso tienen la ciudad tan fea. Hay otros capitalistas que quieren sus ciudades. Los capitalistas colombianos no quieren a Bogotá. Eso era también decía el profe Nelson, ¿no? O sea, lo ¿Ah? escribía como es un capitalismo ¿Cierto? abigarrado, egoísta, no les Pero interesa el ni siquiera país tienen eso de decir, para... porque uno ve en Sí, México, ve, esos capitalistas tienen a la misma Buenos Aires, hay como un cierto apego, no sé, al al territorio. menos la estética, sí, Sí, por lo menos en el lado sí, 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 sí. estético, sí. Aquí ni siquiera eso. Bueno, ya vamos a tener metro, quién sabe. Bueno, Pau, el segundo piso de Transmilenio. Bueno, profe, muchísimas A gracias. usted, Y Heidi, para quienes nos escucharon, nos vieron, por favor, no se olviden dónde lo pueden conseguir. ahorita está en la Feria del Libro. Ahorita está en la Feria del Libro, entonces está en la segunda impresión con una carátula distinta. Sí. Y bueno, por el momento está en Voz y en la sede del partido, no lo tenemos en ¿No estaba en librerías. Matorral? Yo había visto que estaba Eh, en Matorral también. en Matorral, bueno, está en Matorral de Tabio, porque yo estoy viviendo en Ah, ok, Tabio. ok. Entonces no sé si el de Tabio mandó algunos a... Voy a averiguar, Sí. a ver si me manda, pero Bueno, y voy a también para las verificar. librerías, si les interesa, Sí. por supuesto, A mí me para que interesa la mucho gente con los los libre sindicatos, he de hecho una. charlas con sindicatos, ellos han comprado con organizaciones de los... Está más pensado para Sí, ellos, total. para Sí, ellos. la alternativa es organizarse, ¿no? Sí, esa es la idea. Listo, bueno, profe, Bueno, muchísimas Heidi, gracias. qué rico Gracias, estar en gracias. su podcast.